Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Vanessa y junto con mi equipo vamos a explicar la ejecución de la investigación de mercados. Primeramente, en la aplicación de la investigación de campo hay que conocer primero cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar para recabar la información importante. Primero tenemos lo que es la observación, que no solamente se trata de utilizar la vista a nuestro favor, sino más bien direccionar la mirada hacia algo que querramos comprender y analizar y estudiar prácticamente. En el caso de la observación en el campo, esta se realiza en el lugar donde nosotros querramos juntar información para que nos pueda servir para la investigación de mercado. Dicha observación puede tener algunas técnicas que pueden ayudar para recopilar los datos necesarios. Por ejemplo, está la guía de observación, está la bitácora y está el diario de campo. Sobre lo que es la experimentación, este método de investigación se manipula conscientemente una variable para observar cuál puede ser el efecto o la consecuencia sobre otra variable. Relacionado a la experimentación en el campo, es cuando nosotros nos dirigimos a algún lugar donde querramos estudiar, pero primeramente hay que detectar cuál va a ser la variable manipulable y ver cuál efecto que puede tener sobre alguna variable dependiente. Y lo que es la encuesta, esta técnica se trata de una aplicación de algún cuestionario sobre la muestra que nosotros hayamos establecido. Más adelante vamos a ver ese paso. La información recabada sobre las encuestas nos pueden ayudar para la investigación de mercado respecto a opiniones, gustos, preferencias, en fin, hay muchísima información que se puede recabar. Eh, Respecto aquí, puede haber de dos tipos. Son las encuestas directas, que son de manera presencial, cara a cara, en donde la ventaja es que el encuestador puede intervenir o puede influir en las respuestas de, del encuestado. Y en la indirecta es prácticamente las que se usan hoy en día, que son escritas en papel, son a través de internet o pueden ser hasta en vía telefónica. Mm, Relacionado a una aplicación de encuesta en el campo, puede ser dirigirnos a ese lugar donde se desea estudiar o donde se encuentra la muestra de estudio y aplicarle esa encuesta. La recolección de información a través de diferentes fuentes tiene etapas y es importante conocerlas, ya que no es solamente crear la técnica de recolección de datos y aplicarla, no, tiene su ciencia y tiene su método. Primeramente, hay que establecer la población y la muestra a la cual se va a dirigir nuestra técnica. Esa muestra va a tener las características que nosotros querramos estudiar y que tengan relación con el objetivo que nos hayamos planteado. El muestreo se puede realizar de manera probabilística o no probabilística, dependiendo cuál sea el enfoque que nosotros hayamos elegido para nuestra investigación de mercados. El número 2, señalar si se recolectará la información cualitativa o cuantitativa, como ya había mencionado. Después es elegir la técnica de investigación, que son las que anteriormente se mencionaron, como es la observación, la experimentación o la encuesta. Número 4, hay que definir un objetivo, porque no podemos ir a realizar una investigación de mercado sin habernos planteado hasta cuál va a ser el límite al que vamos a llegar o cuál es o qué es, mejor dicho, lo que nosotros queremos alcanzar. En el 5 tenemos determinar el modo en el que se va a aplicar la técnica de investigación que se haya elegido. Más bien se trata de elegir como el medio por el cual nosotros vamos a distribuir esa técnica y también cuál es la estructura que va a tener, porque tenemos que establecer primero una estructura antes de aplicarla a la muestra.
En el paso número 6 tenemos que dirigirnos al sitio al cual nosotros vamos a estudiar sobre, sobre el tema en cuestión. Y el número 7 vamos a aplicar la técnica y ya con eso podemos empezar la investigación de campo. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Isela de Roque Hernández. A mí me tocó exponer el tema 5.3, tabulación sencilla y cruzada, y el tema 5.4, graficación de resultados. El tema 5.3, tabulación sencilla y cruzada de resultados, nos dice que una vez recogida la información necesaria debe someterse a su organización para facilitar su interpretación, y esto se puede hacer por medio de la tabulación sencilla y cruzada. Nos dice que la tabulación sencilla elabora tablas simples que sean fáciles de leer y que de manera flexible se visualice la caracterización más importantes de alguna distribución ya estudiada por alguna investigación. Y lo que es la cruzada, esta nos permite ver más allá de los datos en bruto y ver cómo va cómo una o más preguntas de alguna variable se relacionan entre sí. De ahí está el punto 5.4, graficación de resultados. La graficación consiste en mostrar de manera visual los resultados obtenidos durante la tabulación. En este sentido es obvio el uso de diferentes gráficos, como lo es gráfica circular. Este gráfico tiene una forma de un queso. Aquí la representación de datos es mediante la división de un círculo. Cada sector representa un valor de diferente variable. Después sigue lo que es el histograma. Es uno de los gráficos más importantes en este. En este se observa un rango de valores que se puede llegar a reflejar intervalos de diferentes longitudes. Después está lo que es gráfico en línea. En este se utiliza para delimitar el valor de una variable dependiente respecto a otra independiente. Después sigue lo que es el gráfico de líneas, de barras. Uno de los más usados y donde se representan los datos en forma de barras. Los contenidos son en dos ejes cartesianos. Después está el gráfico de dispersión. Aquí está lo que es el gráfico de dispersión. Aquí es en forma de puntos la representación. Todos los datos obtenidos mediante lo que fue la observación. Después sigue lo que es el gráfico de caja y bigote. Este nos permite dividir los datos en 4 partes iguales. Luego es lo que es la gráfica de áreas. En este tipo de gráfica se puede medir y comparar los valores obtenidos de diferentes muestras. Después tenemos lo que es el gráfico de pictograma. Este, en vez de representar datos, se emplea en los elementos propios que se están investigando. Y por último tenemos lo que es el cartograma. Este es más útil en el terreno de la epidemiología, indicando zonas o áreas geográficas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura Luna Aguilar y voy a explicar el tema de resultados cuantitativos y cualitativos y análisis e interpretación de los resultados. En primer lugar, los resultados que se obtienen dependen de las técnicas de investigación que se hayan utilizado. Por ejemplo, lo que es la observación, lo que es el cuestionario de preguntas abiertas, que podría ser una entrevista, y la experimentación se recoge o se obtiene la información denominada cualitativa, mientras que una encuesta de preguntas cerradas, que son más concretas o de opción múltiple, suele recoger datos cuantitativos. Los resultados que se denominan cuantitativos son aquellos que se refieren a una cantidad y que pueden cuantificarse, es decir, que son más numéricos. Los resultados cualitativos son la información relativa con atributos y características específicos, es decir, que no se pueden cuantificar. Debido a la distinta naturaleza de la información, tanto cuantitativa como cualitativa, la presentación de los resultados también puede ser diferente. En el caso de la información cualitativa,
que es la que describe las características, se pueden utilizar diferentes tablas de análisis para comparar los resultados, matrices, mapas mentales, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, diagramas de causa y efecto, entre algunos otros. En el caso de la información cuantitativa, que corresponde a la tabulación, se puede interpretar en gráficos como lo son los que mencioné anteriormente, y también gráficas o barras para poder apreciar y observar los valores numéricos. Bueno, el análisis e interpretación de los resultados tiene que ver con la tabulación de la información obtenida y el análisis de la misma. Esto se somete más que nada a poder dar una conclusión o una interpretación de esto. Esta etapa consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a distintas cuestiones planteadas en la investigación desde el inicio. La interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información. Sí, es decir, un punto de vista más objetivo que el que ya se tenía. El plan de análisis e interpretación de resultados describe el tipo de tratamiento, es decir, si los resultados son cualitativos o cuantitativos, que se les dará a esa información. Mi nombre es Fabiola Bautista Lino. El tema a exponer es ejecución de la investigación de mercados. En el tema 5.7 se encuentra la conclusión. Este apartado es de las últimas fases de la investigación de mercados. El análisis e interpretación de datos permite extraer conclusiones específicas. También puede mencionarse si se alcanzaron los objetivos propuestos y sugerencias para futuras investigaciones, es decir, la resolución del tema investigado, resultado de los pasos antes mencionados. La conclusión es muy importante, ya que de ella se apoyará al investigador para tomar decisiones y proponer estrategias de mercadotecnia, como lo es lanzar al mercado determinado producto o no. En el apartado 5.8 se encuentra el informe de investigación. En este apartado se darán a conocer los resultados que se obtuvieron a lo largo de la investigación. Se puede realizar de dos formas. La forma escrita, que es hacer un reporte de investigación escribiendo detalladamente los resultados y el por qué se arrojaron esos resultados. En la forma verbal es una presentación oral, en la cual mediante gráficos y tablas se puede el investigador dar a conocer los resultados que obtuvo durante su investigación. Buenas tardes, compañeros, maestros. Mi nombre es Orlando. Me tocó exponer como tema lo que es un reporte de investigación y una presentación oral. Vamos a empezar con el tema de reporte de investigación. Un reporte de investigación es un tipo de documento académico o profesional que rinde cuentas respecto a los hallazgos y resultados obtenidos durante un proyecto de investigación de cualquier naturaleza. Generalmente estos estudios aspiran a responder una serie de preguntas o comprobar algún tipo de hipótesis en la materia y en el reporte donde esta información está desarrollada para explicar y sintetizar en listas para su presentación en terceros. Todo reporte de investigación debe guiarse por los principios de un texto expositivo y argumentativo, ofreciéndole al lector la información de manera pausada, garantizada y clara. Se basa en principios de la objetividad y rigurosidad, ya que las opiniones
suposiciones o la ficción no tiene en este tipo de informe. Comúnmente este tipo de texto se compone de una estructura de un índice, una introducción, un marco metodológico, un marco teórico, una sección de resultados, unas conclusiones, una bibliografía, Este tipo de reportes son frecuentes en distintas áreas del saber humano, desde las ciencias y la investigación técnica hasta el mercado, la administración, la sociología, la estadística y muchos otros más. Por último, continuará el tema de la exposición oral. La presentación oral es la exposición clara y estructurada de unas ideas acerca de un tema determinado, con la finalidad de informar y convencer a un público específico, a partir de un esquema previo o un guión. Una práctica de gran importancia es en diversos ámbitos. En el ámbito académico, esta presenta en las explicaciones que los profesores dan en clase o en los trabajos que los alumnos comúnmente o a sus compañeros o a sus profesores. No se improvisa. Para tener éxito debemos preparar minuciosamente el contenido de la exposición, así como los recursos y materiales de apoyo y la forma de expresión, dando respuesta al tema que vamos a tratar, las ideas que vamos a desarrollar, el orden en que vamos a exponer esas ideas, los recursos y materiales que vamos a presentar. La exposición oral tiene una estructura. En general, cualquier presentación oral se estructura de la misma manera que cualquier discurso. Es decir, se puede iniciar con lo que es una introducción, un desarrollo y una conclusión, desarrollando todos sus objetivos que se quieren lograr. Una característica importante de la presentación oral es que tenemos que tener, o más bien, tenemos que demostrar que dominamos el tema, que lo hemos preparado a conciencia y que estamos en condiciones de comunicárselo a los demás. Bueno, compañeros, eso sería todo en la exposición. Gracias por su atención.